TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de educación en Querétaro, específicamente de una maestra a la que ha historiado la maestra en historia Luz Amelia Armas Briz, quien ya tiene varias décadas, me atrevería a decir, dedicada a la educación en Querétaro y específicamente a la educación de las niñas, de las mujeres. Y aprovecho primero para presentarla y después les hablamos del tema. Hola, maestra, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ceci, por invitarme. Aquí estamos. Gracias. Pues mira, este es un libro en el que tú hablas de esta maestra que se llama Antonia Urbiola Queretana, que es la palabra veneno, pócima y antídoto. Lo pueden conseguir en el municipio de Querétaro, es gratis. Y pues aquí hablas de Antonia Urbiola y yo como lectora les voy a decir cuál fue mi impresión para que se enganchen con el tema. Desde el título, ¿qué candidez la tuya, Antonia? ¿No? Y uno dice, ay, Antonia, a ver, ¿por qué sería tan cándida, Antonia? Más bien es como que no era tan cándida, o sea, hacía la cándida porque, o sea, pensar, por ejemplo, ella vivía aquí en Querétaro, y pensar que porque llega aquí la bola, ¿no?, de la revolución, en 15, ya ves que llegan los villistas, ¿no?, pero luego llegan los carrancistas y los corren y así, pero en realidad, pues no hubo tanto problema aquí en Querétaro, ¿no? Entonces ella dice, no, ya en Querétaro no podemos estar porque está la revolución. Y agarró a sus dos hijos, ¿no?, que eran hijos de ella y del maestro Andrés Valvanera, con quien se casó, pues ya muy grande él. Ella debe haber tenido 20 y tantos. Es difícil también seguirle la edad exacta a Antonia, porque todo el tiempo se está quitando los años. En todos los documentos que yo me encuentro de ella, o sea, en unos años, o sea, en un año tiene, por decirte algo, en un título que le dan por X cosa que estudió, ella dice que tiene 30 años, ¿no? Y 3 años después dice que tiene 27, y entonces te haces unas bolas espantosas, y es que sí, ella ya se hizo grande y seguía trabajando, y entonces pues la edad a cuestas, más sus achaques, y que pues sí se veía grande, era gordita, y se peinaba de chongo muy porfiriano, entonces sí se veía más grande. Entonces, bueno, ella se quita la edad todo el tiempo. Pero se la quita por cuestiones laborales, por cuestiones ¿verdad? laborales, yo creo, sí. Sí, porque digamos así que yo la vea así que anda buscando marido, nada, al contrario. Su tarjeta de presentación siempre va a ser, soy Antonia Urbiola, viuda de Valvanera. Y así se presenta donde quiera que vaya. Para ella es como un escudo, como un... Como un estoy detente. Sola, como un detente, ¿no? Claro, porque si estoy sola y no estoy sola, ¿no? Entonces sus hijos los metió a un internado aquí en la Ciudad de México, y ella se puso a estudiar y a trabajar como loca para sacar a sus hijos adelante. Y ella pues prácticamente todos sus escritos ella dice, ¿no?, que lo que hace es por sus retoños, ¿no? Por sus hijos, por sacarlos adelante, porque quiere que sean buenos profesionistas, y pues porque está casada con los postulados de las misiones culturales, ¿no? Oye, a los televidentes hay que aclararles, para quienes no lo ubiquen, don Andrés Valvanera, que es con quien se casó Antonia Urbiola, es muy famoso en Querétaro porque es un gran pedagogo y es el fundador de la Escuela Normal del Estado en el Porfiriato. Entonces todo el mundo lo ubica, y déjame decir que ese es uno de tus, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, de tus contribuciones a la historia, porque de don Andrés Valvanera ya sabemos mucho, pero en el caso de esta mujer, que también es maravillosa, nada se había dicho, ¿no? Pues la misoginia, ¿qué quieres que yo te diga? La verdad es que aquí en Querétaro casi siempre ha sido conservador, me atrevo a decir que ya ahora un poco menos, porque ha recibido ya muchísima migración. Pero pues sí, además como esta mujer se casa, digamos, se casa por la iglesia, se casa bajo todas las leyes, ¿no? Como debe de ser, porque don Andrés ya había fallecido, ya había fallecido su esposa, ya había fallecido su esposa, él era viudo, pero tenía hijos, o sea, del primer matrimonio,
Y bueno, aquí el problema con el que se va a encontrar Antonia, que igual, bueno, babeaba por don Andrés, porque pues fue su maestro en la escuela normal, era el fundador de la normal, fue su director de tesis y su el que la ¿Sinodal? el que la examina y demás. Entonces ella está pegadísima a él, ¿no? Y lo admira y pues lo adora, ¿no? Pero, ¿cuáles son los peros? O sea, don Andrés ya está grande. Don Andrés está casado, sí, o sea, ya enviudó, pero está casado con la educación y siempre estuvo casado con la educación. Y a decir de su familia, yo entrevisté pues, prácticamente a toda la familia que le queda realmente en un desayuno que me invitaron. A decir de la familia, pues don Andrés, todos los recursos que tenía, se los apostó a la educación. O sea, él puso dinero para la escuela normal, porque ya sabes que pues le dijeron aquí que no había recursos, entonces quería una escuela normal para formar maestros, porque él en su colegio particular estaba formando maestros, pero pues mal formados. Entonces en la prensa lo estaban criticando un chorro, la prensa de oposición aquí en Querétaro lo estaban criticando. Decían, ¿cómo es posible que tenemos unos escuincles de maestros, ¿no? Unos mocosos, casi aquí les a sonarles la nariz, que quién sabe qué, y están mal preparados y no sé qué. Y pues Andrés hacía lo que podía, ¿no? Y no todos estaban mal preparados en realidad, ¿no? Pero sí había la urgencia de abrir una escuela normal. Entonces él abre la escuela normal dentro de su escuela particular. Esto le causa muchos gastos. Después le da por crear los kindergarten o jardines para niños, y ahí también desembolsa mucho dinero en lo que es su vida, en lo que es la educación para él, ¿no? Y siempre está pendiente, aunque él no era pedagogo, ni siquiera estudió en ninguna escuela normal, pues la escuela normal de aquí de Querétaro él la funda. Entonces ¿qué preparación tiene él? Pues él había estudiado en el Colegio Civil de Querétaro. Ajá, sí, claro, ahí estudió los estudios preparatorios y después se metió a estudiar filosofía. Estudió filosofía. Y ahí mismo fue maestro. Ya digamos que su vocación docente empieza ahí mismo. Ahí mismo empieza a dar clases en el Colegio Civil, y ya después, por ahí de, ¿qué sería? 1840 más o menos, es que funda su colegio particular, que es el Colegio de San Luis Gonzaga, que tenía buen prestigio, claro que ahí sí cobra, es un colegio particular, y ahí él prepara, ¿no? Prepara a sus mejores alumnos para que sean maestros. Fíjate, es un pedagogo autodidacta. Autodidacta. ¡Qué impresión! Sí, pero siempre siguiendo los lineamientos que le señalan los pedagogos de la Ciudad de México. Sí. Había ya, digamos, una élite intelectual, me atrevo a decir, ¿no? Una élite intelectual. Y esta élite intelectual pues está diciendo cómo tenemos que educar a los niños, cómo tenemos que educar a las niñas, qué tenemos que hacer con los maestros, etcétera. Y entonces ya salen muchas revistas pedagógicas. Y estas revistas pues se reparten también a los estados. Llegan aquí a Querétaro. ¿Y a dónde llegan? Llegan justamente a las escuelas particulares. Y entonces, pues obviamente a Andrés Valvanera sí le llegan estas revistas, sí, sobre todo la de la educación objetiva, en donde ya se dan los nuevos lineamientos para abandonar todo el sistema lancasteriano, y optar por un sistema objetivo, sí, ya más moderno. Entonces él pues bebe en los libros todo esto, ¿no? Todo lo de la pedagogía, porque en realidad él no tiene nociones. Y luego él, ya cuando funda la normal, y pues obviamente él aparece como director de la escuela normal, ¿no? Se va a Veracruz, a hacer un viaje, sí, pues para ver qué están haciendo allá o qué hicieron ya los pedagogos suizos que llegaron a Veracruz, en la escuela normal para señoritas allá, y en general en las escuelas ahí. Entonces, o sea, sí está preocupado por la pedagogía, por los avances, ¿no? Por la modernidad de la educación, a pesar de que aquí en Querétaro siempre lo tildaron de conservador. A Andrés Valvanera siempre lo tildaron de conservador, pero luego también aún la prensa más recalcitrante, ¿no? Digamos, opositora, ¿no? ¿Opositora de qué? Pues opositora de la Sombra de Arteaga, casi, porque no había muchos periódicos que digamos, pero sí había algunos de oposición. Entonces, critican la labor de Andrés Valvanera, pero por otro lado también sí le reconocen varias cosas, ¿no? Entonces, en una velada, Andrés Valvanera, cada año, sí, que se terminaba el ciclo escolar, hacía una verbena dentro de su colegio, una fiesta pues de fin de cursos, y entonces ahí los niños se lucían, ¿no? Unos recitaban, otros no sé qué, otros ponían
algo para enseñarle a la gente que iba ahí, etcétera, ¿no? Algún invento, qué sé yo, algo que sacaban ahí de la escuela. Y unos alumnos, sí, hicieron un mapa. Ajá. Hicieron un mapa precioso, un mapa mundi, sí, muy bonito, y pues ahí era donde aprendían la geografía. Ajá. Pero el mapa era hecho por los niños y coloreado por los niños. Entonces estaba tan bien hecho el mapa, sí, pues, o sea, tú sabes que hacer un mapa no es fácil, porque luego las fronteras son terriblemente, ¿no? Sinuosas, sí, sinuosas, llenas de baches. Entonces, pregúntenle a Trump. Sí. ¿Y luego qué pasó con eso? Entonces, pues no, quedaron admirados todos de cómo los niños sabían tanta geografía, porque los pasaban y les decían, a ver, señálame esto y esto y lo otro, y hasta de geopolítica, porque le hacían todo tipo de preguntas a los niños, entonces quedaron maravillados, ¿no? Los conservadores, inclusive, pues bueno, y los mismos que criticaban a Valvanera, pues no les queda otra más que decir, no, pues el señor Valvanera está haciendo un muy buen trabajo con los chiquitos y no sé qué, pero aún así siguen siendo muy niños, entonces pues ya urgía obviamente hacer una escuela normal, ¿no? Oye, y la que, digamos que la que paga los efectos colaterales de esta pasión y amor desenfrenado de don Andrés Valvanera por la educación es Antonio Urbiola, pero... Pues, fíjate, algo que me gusta mucho de este ensayo que publicas de Antonio Urbiola es que ella también está ávida de conocimientos. Sí. Cuéntanos de eso, porque para la época tenías dos opciones, meterte de monja o casarte y tener hijos. Y ella... La tercera, eran tres, le faltó la tercera. Okay. Y ella desafía todo, y ella... Cuéntanos cómo se mete a clases de inglés y se mete de enfermera y se mete de maestra. Platícanos todo eso. Mira, yo siento que las mujeres, las que realmente se quieren, digamos, nutrir de conocimientos y seguir, ¿no? Más allá de la educación primaria, que era lo único que podían acceder, si terminaban la primaria y... ¿Y ahora qué, no? Entonces, bueno, pues sí, cásate, pues ella también se casó y también tuvo hijos, pero ella quería seguir estudiando. Entonces, las mujeres que tienen este espíritu, ¿no? De seguir estudiando y de seguir creciendo, ¿no? Personalmente, pues van agarrando ahora sí que las migajas que les van dejando los hombres, ¿no? Lo que el gobierno más o menos les va dando, ¿no? Porque pues todo lo tienen en contra, ¿no? Las mujeres deben de estar casadas en su casa, viendo por los hijos, ¿no? Y obedeciendo al marido, porque así decía el código civil de Querétaro, y ¿no? perdón que te interrumpa, pero incluso los que escriben libros de educación de la época, el argumento era, hay que educar a las mujeres, y decías, bravo, ya les ibas a aplaudir, y cuando decían en el siguiente párrafo, para que eduquen bien a los niños. Claro, o sea, en que su nada más casa, hagan la educación ¿no? primaria. Sí, por eso se definió que la educación pública gratuita iba a ser para niños y niñas, ¿no? Pensando en que las mujeres, pues sí, tienen el contacto directo con los hijos y que los hijos, pues no pueden tener unas madres totalmente ignorantes, que no sepan ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, sí se aceptó la educación de las mujeres, pero hasta ahí. Sí. ¿Y qué pasa cuando surge la escuela normal y cuando el colegio civil aquí en Querétaro empieza a dar cursos sueltos, ¿no? Para toda la población que quiera, ahí las mujeres pueden entrar, y pues ahí tenemos en primera fila a Antonia, ¿no? Que el curso de inglés, ahí está, que el curso de teneduría de libros, pues ahí está. Pero lo más chistoso es que ella ejercía todo esto, o sea, no nada más era para nutrirse ella, sino para ganar dinero también, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué le sirvió el inglés? Bueno, pues tenemos, hay constancias de que ella hacía traducciones para familias norteamericanas que vivían aquí, y había algunos, o sea, durante el Porfiriato, digamos que pues sí, la bonanza económica trajo algo de negocios aquí a Querétaro, ¿no? Entonces pues sí llegaron algunos gringos, pues, entonces ella está ahí, atenta, ¿no? Atendiendo a los gringos, y luego con lo de la teneduría de libros, que pues es contabilidad, pues también empezó a trabajar en un lugar que vendían cajas fuertes, algo así, entonces pues les llevaba la contabilidad, o sea, ella todo lo practicaba. Y luego también durante el Porfiriato hubo la oportunidad para las mujeres que quisieran que en el Hospital Civil, creo que fue el doctor Alcocer o fue alguien antes, bueno, el caso es que estaban ofreciendo a las mujeres que fueran ahí a aprender cosas de parto, ¿sí? Y de embarazo, o sea, lo que es el puerperio, ¿no? Entonces, ella ahí también ya está, ¿no? Entonces también ya tiene su título de partera, entonces tiene su título de maestra, tiene su título de cursos de inglés, tiene su diploma también de teneduría de libros, y todo le sirve, ¿no? Ahora, esto de ser partera,
o digamos obstetriz, o como le quieras decir, para que no salga tan feo, sí, pues no dejaba mucho dinero, porque la mayoría de las personas que se atendían con parteras, sí, eran pues gente de escasos recursos, ¿no? Las que contrataban una partera. Entonces, pues les daba cosa cobrarles, ¿no? Aunque Antonia sí cobraba. Dices que ella sí, ¿verdad? Que ella sí cobra. Entonces, pues ya la tenemos, ¿no? Con todos estos y luego cuéntanos aditamentos, cuando pues se ya va se la va. UNAM, no, ahí sí ya rebasó todas las fronteras de su tiempo. No era UNAM todavía, era Universidad Nacional de México. Pero era lo que hoy es la UNAM. Claro, no, a ver, claro. Cuéntanos Entonces, de eso, porque eso ya es con hijos y todo. Ella llega qué con bárbara. hijos a la Ciudad de México con el pretexto de que quiere que sus hijos sigan estudiando y los mete a a este internado, ¿no? Y se los lleva, ¿no? Y tú dices, pues a ver, pero ¿qué? ¿A poco en México no había broncas con los revolucionarios? No, pues, claro que sí. Entonces, luego se queja, ¿no? Por ejemplo, de que, o sea, continuamente le está escribiendo y mandando, hay muchos telegramas, pero también cartas, en donde escribe, ¿no? A los de las misiones culturales, que son Ignacio Ramírez, ¿no? Pues que qué onda con su dinero, que no le pagan, que en medio de los balazos ella sale a cobrar, ¿no? Y se tiene que regresar en medio de los balazos a su casa porque, pues no, que no hay dinero en la tesorería y que no hay dinero en la tesorería. Entonces, pues sí le batalló, claro que estaba la revolución aquí también, pero ella lo que quería era inscribirse en la Universidad Nacional de México y se inscribe, sí, para ser enfermera. Ajá. Y aquí las primeras enfermeras, ¿no? Fueron las enfermeras visitadoras, ajá, que son las que se van a integrar a estas misiones culturales, que es un proyecto pues maravilloso, ¿no? Las misiones culturales. Ya otro día, si quieres, hablamos nada más de las misiones culturales, porque merecen mucho más explicación, ¿no? Pero bueno, entonces ella es enfermera visitadora, entonces maestra, es enfermera, ¿no? Sabe de parto y demás, y de los niños y no sé qué. Entonces, pues ya ella siente que ya tiene todos los elementos para poder salir adelante, y sale adelante, ¿no? Y nunca con ayuda de ningún hombre, nunca le pide préstamos a nadie, porque ahí estaría ella documentó todo, o sea, ella hizo un libro, en donde pues no se engargoló más como que encuadernó, empastó toda su vida laboral. Desde sus primeros trabajos, su tesis está ahí, sus conferencias también están ahí, ya algunas mecanografiadas, otras están todavía en letra cursiva, ¿no? Entonces, es un libro maravilloso que me prestaron a mí, ¿no? Sus parientes, una pariente política, por cierto. Entonces, pues eso me dio margen a conocer toda la historia de Urbiola, sobre todo la historia laboral, porque ahí no hay cartas amorosas ni familiares. No. Ella se clavó en sacar a sus hijos adelante y seguir estudie. Sí. Y platícanos en las misiones, porque además, fíjate, todo fue como muy orgánico, porque ella tenía el perfil perfecto para ser maestra en las misiones culturales. También. Porque en las misiones culturales atendías partos, curabas heridos, dabas conferencias de higiene, de cómo quitarse el piojo, de cómo lavarse la cabeza, dabas clases. Y aquí se te cruzan tus personajes que has historiado, el maestro Horacio González. María de la Luz Barrera, su esposa. María de la Luz, que Horacio González es inspector de las misiones, si mal no recuerdo, dices, y luego entonces él invita a Antonia Urbiola. Era director de una escuela cuando invita en San Juan del Río. Cuéntanos entonces de invita a Lo que pasa es que, bueno, Antonia, pues ya inscrita en las misiones culturales, pues tú sabes, tienen que ir a donde las manden, ¿no? Entonces, pues los mandaban, pues que a Hidalgo, ahí hay una escuela que está ahí desprotegida y que no sé qué, y que el pueblo muy pobre, vámonos ahí, no me acuerdo qué pueblo de Hidalgo, son pueblos pequeños y muy pobres. Entonces llega el equipo de las misiones culturales, normalmente llevaban a veces un médico, a veces no. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente nos dicen que sí llevaban siempre médico, pero no es cierto, porque cuando Urbiola está pues atendiendo, ¿no? Una escuela normal, está atendiendo una niña que está con escarlatina ahí al mismo tiempo y además está dando clases. O sea, ella al mismo tiempo está como enfermera visitadora, ¿sí? Como maestra. Como maestra, y si la ponen a lavar
los baños ella dice que sí, con tal de no perder su plaza, porque así le pasó alguna vez. ¿Perdió su plaza? Pues ya la iba a perder y entonces le dicen de hecho le dice Siurov, porque habla mucho con Siurov, porque José Siurov, el queretano, está aquí en la Ciudad de México ya como... médico, por cierto. Es médico militar, pero ya está como director del centro de salud, pues no me acuerdo cómo se llamaba la dependencia de salud en ese momento. Sí, no era secretaria de salud todavía, pero bueno, ya está él al cargo del rubro de la salud. Entonces ella, pues un queretano, ¿no? Y que está ahí, pues obviamente le sirve mucho, y lo fue a ver y ay, mira, yo soy queretana. Entonces pues ya por ahí la agarró y sí, un poquito la protegió él, pero él también le decía, a ver, lo que te pongan a hacer, hazlo, porque ahorita, si pierdes tu plaza, va a estar muy difícil que yo te dé otra. Entonces, síguete como vas, siempre síguete como vas, y la otra, pues ahí seguía como iba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después conseguía que ya le quitaran esa plaza de mozo, ¿no? De limpiar baños, y que la dejaran nada más como enfermera y como maestra, porque se volvía loca. Entonces, y al mismo tiempo que está cuidando a una niña con escarlatina de la escuela normal rural de X lugar, al mismo tiempo, sí, ella está visitando, otras escuelas, está dando clases, está haciendo muchas cosas, ¿no? Algo muy bonito que nos contaste es que lo que siempre pedía era sus vacaciones en Navidad para estar con sus hijos, ¿verdad? Eso sí las exigía, y eso sí se paraba de pestañas. Cuando le decían que no, uy, no, bueno, movía cielo y tierra, y entonces ahí sí decía, no, pues es que yo tengo a mis hijos aquí, y mis hijos tienen que pasar la Navidad conmigo, no hay de otra. Entonces ahí sí siempre defendió esa parte, y creo que sí siempre se la concedieron, porque no vi que ella escribiera en sentido contrario, ¿no? Y platícanos de los lugares que nunca se quejaba, ¿verdad? Que la mandan allá a Sonora, donde hace un frío del demonio. En Durango. Ay, no. En Durango, ¿Cómo se llama? ¿Guanaceví? Guanaceví, ajá. Ay, sí, no, qué miedo. Es un pueblo de lo más frío que hay en todo México, ¿no? Con temperaturas de -10, -15. No se quejaba de dolores articulares, que seguramente tenían que ver con eso, ¿no? Con todas las malpasadas que se dio, porque a donde la llevaban iba, si tenía que llegar en burro, llegaba en burro, si tenía que llegar a pie, llegaba a pie, nunca decía nada. Y entonces pues ella hacía lo que tenía que hacer, pero ahí sí nunca se quejó de las bajas temperaturas, pero sí le cobraron factura, claro. Porque ya de vieja, que sí llegó a vieja, porque llegó casi a los 100 años ¿Cómo de edad. crees? Sí. No te sé decir todas exactamente las maestras que te toca historiar viven chorro un mil montón. años. Oye, pues es que Benita también, ¿verdad? Esta Benita. vocación de ser maestra, ¿no? Te llena, entonces tu puedes otra vivir maestra, muchos 96 años. Y de Antonia, pues no puedo estar tan segura, porque digo que se quitaba los años, pero vivió casi 100 años también. Ajá. Y ya, digamos, después de andar por diferentes lugares, estuvo en Durango, estuvo en Hidalgo, estuvo en Aguascalientes, estuvo en varios lugares, y después ella pide que la manden a San Juan del Río. Perdón, entonces, está en San Juan del Río, y ahí es donde, pues, intenta jubilarse, porque cada rato le dicen pues que no hay dinero, que mejor siga trabajando, pero dice, es que ya estoy grande, tengo dolores articulares. Y bueno, a mí o sea, ella cuidó a su nieta, también eso, o sea, aparte de criar a sus hijos, ¿no? Después, uno de sus hijos fue cantante de ópera y se casó con una mujer que era cantante de ópera también. Y otro médico, ¿verdad? Y el otro era médico. Entonces, estos dos, este matrimonio, que eran cantantes de ópera, pues andaban de un lugar a otro, ¿no? Y entonces la niña se iba con Antonia, o sea, la abuela cuidaba a la niña, los otros hijos no sé qué hacían con ellos, y entonces la nieta, que ya tiene 100 años ahorita, Angelita Valvanera se llama, fíjate. No he hablado a México a ver cómo está, porque luego se me complica, porque obviamente ella no contesta el teléfono, tiene una cuidadora ahí, y a veces me contestan, a veces no, entonces no sé si ya cambiaron de teléfono, pero bueno, la voy a buscar, porque hasta donde sé, ella sigue con vida, y ella me platicó muchas cosas de su abuela, la quiso muchísimo porque vivió con ella, y ella me platicaba que siendo ella era niña, de haber tenido unos 10 añitos ella, sí se iba con su abuela en las ancas del burro, la niña en las ancas del burro y su abuela bien montada, y se iban por los pueblos cercanos a San Juan del Río, sí, a vacunar, ya estaban las vacunas, entonces se iban a vacunar a los ranchitos así más pobres y todo, y ella iba con la abuela, ajá. Y dice que sí les daba miedo a veces, ¿no? Que sí les daba miedo a veces, que ella le decía a su abuela, ¿que no te da miedo a veces andar sola, abuela? Y que a veces de noche y no sé qué. Y entonces le decía a la otra, pues no me da miedo, pues hay que hacerlo.
Ay, pues qué interesante. Muchas gracias, maestra No, Luz de Amelia qué, Armas pues, Briz. tenemos Gracias. mucho material donde cortar. Para que vuelvas a Sí, venir. claro que sí. A nuestros televidentes, muchas gracias por su Gracias a atención. ustedes. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.